momento de puja social en torno a los ingresos y los gastos del Estado. Los grandes actores lo entienden perfectamente, pero las mayorías sociales no. Y aquí reside la nominación del carácter estratégico de la relación entre los contendientes. Muchos ven al Estado muy lejos de sus vidas y de sus problemas. A otros no les importa lo público en general, y otros participan de la ideología de la cúpula social: cuanto menos impuestos mejor, todo gasto social es fábrica de vagos. Queda demostrado una vez más que el endeudamiento galopante, los esquemas de atraso deliberado del tipo de cambio para frenar la inflación o los irresponsables recortes de impuestos a los ricos nos llevan al incremento patrimonial de los poderosos, pero al inevitable fracaso nacional. Chocan la calecita. Los golpes militares y económicos vinieron a crear caos destructivo como condición inevitable para impulsar el orden. Con los militares y con el mercado. Dividen el campo nacional y popular para conseguir la legitimidad de una franja social penduleante, y una vez concretado el crack, usan tres estrategias para desarmarnos. 1. La represión dura y pura en todas sus versiones. 2. Con la división en las múltiples formas de transformismo, colaboración, traición, y cuando fracasan ambas viene la tercera: implosionarnos dentro de la manzana, con la manzana podrida. Soportamos las tres y varias veces. Con el nombre del cisne negro o la grieta, disparan el aparato mediático publicitario que fabrica hegemonía, atontando cabezas y generando una masa de incautos y odiantes que profundiza y extiende el analfabetismo político en la sociedad. Batalla cultural que venimos perdiendo. Por eso postulamos que sin bases económicas no puede haber bienestar social. Para ello debemos establecer el mejor ciclo productivo dentro de la nación, favoreciendo la demanda agregada con políticas públicas constituyentes del estado de bienestar. El pleno empleo o su proximidad para lograrlo empodera a los trabajadores, lo que no solo achica la masa de enormes ganancias a los empresarios en la disputa por la distribución del ingreso, sino que provoca un retroceso en el disciplinamiento de la mano de obra y en la capacidad del capital para controlar el proceso productivo. Nuestra deuda histórica es romper el empate hegemónico y los sucedáneos ciclos stop and go a los que nos lleva la restricción externa, tanto la nuestra por ampliación de derechos como la de ellos por el monetarismo angurriento. Nuestro problema no es la lucha de clases, es la democratización del goce. Para el capitalismo este es un problema más grave que la dictadura del proletariado. La gravedad consiste porque es un uso contra natura, ya que el capitalismo no está pensado para el goce democrático. Forzar este núcleo es una de las afrentas más grandes que se les puede hacer al sistema en su conjunto. Es una catástrofe total. El fantasma neurótico del goce de los de abajo, de los cabecitas. Nuestro movimiento es un campo nominalista donde todos, y en especial el enemigo, hace sus operaciones. Es el gran territorio donde conviven y pelean, siembran y saquean los más increíbles antinómicos. Acá reside la unicidad del fenómeno populista argentino. Dadas las condiciones, hoy solo son posibles dos grandes alianzas antagónicas que representan intereses diametralmente opuestos. La alianza que conduce el capital financiero transnacional, seguidos por la oligarquía diversificada, cipaya, subordinada a esos intereses extranjeros, como su rueda de auxilio que viene a saquear lo público y a servirse el Estado, sea con un dólar recontra alto, sea con un dólar recontra bajo. Y la otra, la alianza que solo nosotros podemos conformar y conducir desde un proyecto patriótico, nacional, soberano, donde el Estado garantice la planificación del desarrollo, la justicia social, ampliando lo público y regulando lo privado. En el contexto del pacto neocolonial, las clases dominantes de los países latinoamericanos funcionan como auxiliares de las hegemonías de los países centrales. Por eso el rompecabezas es de tres: dolarizadores, devaluadores y reguladores. Acá la clave está en cómo se articulan las alianzas y los conflictos de ese trío, que al tensionarse siempre se dualizan. Compañeros y compañeras, no podemos permitirnos hablar con el diccionario de la oligarquía, ni tampoco invertir sus razonamientos, porque así nos enrejamos en su colonialismo mental.
Cada derrota nos mete en un cimbronazo histórico y de unos desacuerdos, siendo gobierno, pasamos a otros, pero en la derrota. Cuando de nuestros dirigentes piensan solo en sus carguitos, poco le importa el proyecto, especulando en acomodarse para eternizarse en el sillón. Lo político es nuestra fortaleza cuando logramos conducir el campo nacional, pero también es nuestra debilidad cuando nos corroen las tendencias burocráticas, el sectarismo, la soberbia y la camarilla, característicos del manejo de la quintita. Cuando dejamos de acordar entre nosotros, sobrevienen las derrotas. Mucha endogamia y nos aislamos del pueblo. Por eso gobernar es complejo y difícil. Hay que elegir qué sector, cuándo y por qué tensionar la relación. Porque queda claro que solo con los mejores no alcanza, pues la política consiste más en tener éxito que en tener razón. Una de las tantas encerronas dualistas en el qué hacer, pragmáticos o idealistas, unidos o divididos. Y de esta cantera salen los racionales, dialoguistas, previsibles, lógicos, modernos, civilizados y complacientes. Y del otro lado los consecuentes, combativos y puros. Pasamos sin solución de continuidad del exitismo triunfalista al más desconcertante derrotismo angustiante. La disyuntiva madre de hoy es, con ella solo no alcanza, pero sin ella no pasa nada. Nos embretamos entre el trinitario, ni esto ni aquello, sino lo otro, y la binariedad del O, de la letra O. Con uno terciamos con la razón, y con la otra envalentonamos el voluntarismo. Como diría alguien, con el tridente y las antinomias está en el populismo, cuando intentás superarlas te haces granciano. Así todo, le decimos al banquero ganador que no grite la victoria porque aún perdura el empate hegemónico, y no pueden hacer lo que quieren porque tenemos la fuerza para impugnar su proyecto. Y a la estanciera pampeana, decirle que a pesar de todos sus intentos por destruirnos, aún estamos vivos y somos futuro. Hasta la victoria al frente, patria sí, buitre no, oligarca tampoco, ni dolarización, ni devaluación, regulación. Excelente. Excelente confección sobre nuestra realidad actual en la República Argentina y en la región. ¿Qué opinás de todo esto que ocurrió ayer, César, en relación con la marcha federal? Se veían caras y dirigentes que desde el 2001 no se reencontraban en una uniforme marcha, en un solo conflicto, digamos. Yo creo que todavía hay, digamos, una serie de movilizaciones que van creciendo cuantitativamente, pero que le faltaría alguna vuelta de tuerca cualitativa, en términos, digamos, de cómo pensar las estrategias, o mejor dicho, las tácticas dentro de la estrategia del campo nacional y popular, en vistas a este segmento, digamos, del gobierno de los CEOs como lo conocemos. Entonces, me parece que la necesidad de ese salto cualitativo es tratar de unificar las luchas. Yo todavía las veo muy fragmentadas, cada uno defiende su lugar, su quintita. Tuvimos el 25, la movilización del 25. Hace falta una consigna unificadora también, ¿no? Lo vengo diciendo un punto en común para que confluyan estas ideas que vienen separadamente militándose. Desde enero del 2016 vengo diciendo, o intentando pensar cómo podía, digamos, generarse la conducción estratégica del campo nacional y popular, porque estamos en un proceso de resistencia. Claro, en su momento fue que se vayan todos. Pero el que se vayan todos es una consigna supuestamente anarquista, pero funcionalmente neoliberal. Acá no se pueden ir todos. Es la antipolítica. Esta es la antipolítica, y la antipolítica siempre es conservadora y neoliberal. O sea, no se pueden ir todos. En todo caso, que se vayan estos segmentos que quieren un país neocolonial, financiero, digamos, en las antípodas de un proyecto incluyente de justicia social, de independencia económica, etc. Entonces no se pueden ir todos. Esa parte es un infantilismo. Detrás o mejor dicho, para esclarecer del que se vayan todos, que es una consigna que puede llegar a, digamos, a volver a establecerse de nuevo. Claro, no tiene ni nada de libertario, ni nada de anarquista, ni nada, tiene es lumpen. Eso yo lo planteaba en el año 2001. Entonces lo que creo, volviendo al otro, es hacer una correcta caracterización de la situación en que se encuentran o no se encontramos los distintos actores. Por eso yo, en el discurso de Martín Moreira Cook, dice que tendríamos que estar pensando en $3
¿Por qué dólares? Porque vivimos en el capitalismo, somos una periferia, pero normalmente se plantea como una rivalidad entre dolarizadores y pesificadores. Dolarizadores y devaluadores según venga el 89, el 2001 o el 2018. Y creo que está faltando. La batalla igualmente del dólar ya la ganó Estados Unidos por medio de las armas, entonces como vos planteás, hay que ser estratégico en el manejo de la moneda internacional. Lo que tenemos que pensar es, como no podemos desprendernos del capitalismo, porque no hay condiciones históricas y ningún país puede hacerlo, tenemos que pensar cómo planteamos la relación con esa mercancía fundamental que es el dólar. Entonces, yo lo que planteo es cuando el sector nacional y popular tiene determinada fuerza, demuestra determinada fuerza cuantitativa y cualitativa, tiene que estar en la mesa de negociación tripartita que estoy planteando. Entonces, para mí, el planteamiento de ese dólar es un dólar regulado, como es el dólar regulado, que de alguna manera asignó todo el proyecto de los 12 años del proyecto nacional y popular. Entonces, la movilización del 25 tuvo un carácter increciendo comparando con otras anteriores, sobre todo las del año pasado y particularmente la del 21 de febrero. Este tiene otro componente sociológico, creo que te referías a esto. Bueno, lo que tendríamos que estar pensando es cómo sigue el plan de lucha más allá del paro general. Porque me parece que el paro general es un instrumento, y está bien que pensemos en instrumento, pero hay otra cosa que hay que pensar que es la estrategia de lucha por el poder. Sí, hay que dársela porque mientras la marcha federal estaba sucediendo, el Ministerio de Economía anunciaba un decreto con un gran ajuste en el Estado Nacional, haciendo desde el gobierno un oído sordo al reclamo de los trabajadores que se dieron este espacio de lucha. Bueno, claro, si hay oído sordo, y no tiene que sorprender a nadie porque este tipo de gobierno actúa de esa manera, insensible, porque su proyecto no está en incorporar a los 40 millones de argentinos, al contrario, en excluirlos, saquearlos, etcétera, es como se sigue. El comportamiento que tuvieron algunos dirigentes del peronismo, básicamente, en el Senado el otro día, dejaron a un lado el consenso, la gobernabilidad, y apoyaron la ley. ¿Decís que eso tiene que ver con sentir, con olfatear un poco de despedida de este gobierno ya? Sí, totalmente. Creo que si no se da, y esto me tiro a la pileta como siempre suelo hacerlo, sin probar si hay agua, esto se terminó. Esto está terminado, esta experiencia gubernamental. Lo que no está terminado es la clase dominante. Entonces muchas veces cuando se plantea el enfoque contra la figura de Macri, me parece que hay una equivocación. Exacto. Me parece que acá, porque después de Macri va a venir otro. Entonces yo creo que hay que tener... Eso están jugando mucho con ese 26% de gente que según las encuestas es el único grosso que la sigue apoyando, que lo sigue respaldando al modelo macrista, y están intentando imponernos mediáticamente a María Eugenia Vidal como la salida, cuando es tan o más nefasta que este modelo, porque ya pronunciándose como lo ha hecho en determinadas cuestiones como son los hospitales públicos, las universidades públicas, ha demostrado que puede llegar a ser más profundizadora de este modelo, ¿no? Claro, pero inclusive otros sectores del propio peronismo, no nos olvidemos, me parece, que el campo nacional y popular, este gran movimiento que abarca todas las aristas ideológicas del abanico, o todos los componentes ideológicos del abanico, este proceso no es nuevo. O sea, los dadores de gobernabilidad, los neoperonistas, los dialoguistas, los lógicos, etcétera, etcétera, siempre existieron. Yo, recuerdo haber vivido en parte los finales de la resistencia del 56 al 73. Entonces esto también existía a nivel sindical, a nivel de la dirigencia del Partido Justicialista, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es, el corrimiento tal vez de estos sectores, producto de lo cual se logra juntar los votos contra el tarifazo, tiene que ver con que esta medida, digamos, salvaje del tarifazo de la energía y la que se viene ahora con los combustibles. Nuevamente, supuestamente los combustibles pero esto no termina. Paralizados. Es que el segundo... Hoy mismo están subiendo 5%. Claro, porque si todo está pegado, atado al dólar, digamos que eso es lo que consiguieron, obviamente que está, a medida que la paridad cambiaria vaya cambiando, y algunos ya están planteando que el Fondo Monetario está exigiendo un dólar a 33, en realidad el dólar técnico hoy vale 40.
Depende que... Se habla entre 30 y 35. Por eso, pero hay que ver, o sea, el valor técnico, digamos, dentro de un planteo hasta neoliberal, decir, bueno, toda la moneda se sostiene con la cantidad de dólares existentes en las reservas, de acuerdo a qué se considere que tenga, qué son las reservas, hoy el dólar vale 40 o vale 90. Entonces nosotros tenemos que estar pensando en esto. Bien, ¿y qué hacemos en consecuencia? Pero bueno, pero más allá de las figuras... Porque el dólar se traslada a los precios y eso afecta a la realidad de la gente, ¿no? Y porque es, digamos, la materia prima o la mercancía, digamos, fundamental de todo el proceso de producción y acumulación del capitalismo. Entonces no podemos desprendernos de eso, por eso no podemos irnos del mundo. César, esta semana fue una de las frases más controversiales, recién hacía un poco de alusión Sabri, en relación con lo que dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Vos, como docente con tanta trayectoria y conocimiento en educación, ¿qué es lo que reflexionás al respecto sobre esta frase, sobre esta manifestación de la gobernadora? Es que estos son manifestaciones de desesperación y de derrota, en el sentido de que se están desnudando lo que verdaderamente son. Entonces, la promesa de la nueva derecha democrática, que algunos planteaban y que algunos no creíamos. Salieron del coaching, digamos. Pero por supuesto. Entonces, que están diciendo eso. Cuando también el presidente Macri solicita asistencia a las Fuerzas Armadas para que colaboren con Gendarmería, para que salgan a la calle. Pero bueno, vuelvo de nuevo. Más allá de las figuras gubernamentales, estos son políticas del bloque dominante. Pero también lo que advierto, y lo pongo a consideración, es que hay una emergencia de una gran contradicción al interior de su bloque. Que algunos lo pueden percibir y otros no. Que es una gran lucha, yo lo vengo planteando en las distintas columnas que he dicho, que he hablado, entre los dolarizadores y los especificadores. Y entonces llego inclusive a tensar la cuerda, y muchas veces lo que uno piensa no es políticamente correcto, pero bueno, lo digo. La unidad del peronismo es la unidad con Clarín. ¿El silencio qué? No. Sí, a veces son cuestiones necesarias. ¿Por qué? A ver, por eso yo hago el análisis muy didáctico, tal vez un poco simple, entre tres componentes. Es más, en realidad más que tres componentes habría cuatro. Porque hoy el campo popular está partido, está fracturado, no desde hoy, desde hace un tiempo, una década. El bloque dominante está compuesto, a grosso modo, por dos sectores. Uno que va creciendo, política, económica y ahora políticamente, que es el sector financiero internacional, etcétera, ¿no? Los bancos, el dólar recontrabajo. Los cuales creo que tienen la hegemonía gubernamental y dirigencial en este momento. El otro sector, que es la rueda de auxilio, a lo que algunos llaman la oligarquía diversificada, centralmente estructurada en torno de las cadenas de valor de la agroexportación, le conviene un dólar recontra alto, por lo tanto proceso devaluatorio. Su festín es devaluar, porque tampoco es un proyecto incluyente. Su unidad tiene que ver con que son la clase dominante y con enfrentar al populismo en sus diversas versiones. Pero entre ellos hay... Reclamar derechos es ser populista. Sí, claro. Pero bueno, digamos, lo que se hace con los intereses de un país, etcétera, ¿no? Entonces, entre ellos hay una lucha sustancial. ¿Qué es esta? ¿El dólar recontra alto o el dólar recontra bajo? El dólar recontra bajo ya estalló. El modelo del dólar recontra bajo estalló. Es más, el planteamiento de la puesta de las retenciones tiene que ver con el Fondo Monetario. O sea, acá no está el populismo del 2800, hay que poner las retenciones. Porque si tienen que resolver una cuestión de déficit fiscal, de algún lado tiene que salir guita. Bueno, los sectores populares nos van a seguir sacando, pero no basta con eso. Entonces están disputando internamente quién paga. En la clase dominante parte del costo. Nosotros, a diferencia del 2001, como campo nacional y popular, estaba demostrado que hay una gran cantidad de movilización popular, cosa que no había ya, según mi entender, y entonces creo que tenemos que sentarnos a la mesa a discutir en lo que yo plantearía dólar regulado. Porque es el planteo, digamos, de un campo nacional y popular, de un estado de bienestar, de un estado, digamos, industrial, etcétera. Pero ahí hay otra división, que es aquellos que postulan la salida dolarizadora de aquellos que postulan una salida especificadora. Y en la especificación yo involucraría como una alianza táctica, políticamente incorrecta, a los devaluadores con los reguladores. Porque si acá viene la dolarización, chicos, estamos muertos. Totalmente. O sea, perdemos absolutamente todo tipo de soberanía de cualquier signo. Esto creo que es lo que se está discutiendo. Entonces, le pasó a Ecuador.
Le pasó a Ecuador y a algunos otros países poquito, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos olvidemos que es una, digamos, y todavía algo, no pudo salir. Claro, y es algo pendiente que quedó en el conflicto, digamos, que estructura el estallido, la implosión del 2001, dolarizadores y pacificadores, donde ahí, para mí, el sector popular no tuvo incidencia, sino que fue, digamos, una rueda de auxilio, una subordinada al grupo devaluador, que es el que condujo todo ese proceso. Hoy creo que la situación es diferente. Pero además, a esos tres componentes, yo le agregaría uno más, que es el campo nacional y popular está fracturado sociológica e ideológicamente, que es el gran karma del proyecto de estos 12 años, por el cual creo que incidió, no solo en términos económicos, sino fundamentalmente en términos culturales. Trabajadores, para hacerlo rápido, trabajadores en blanco, sectores medios, que tienen, digamos, comida, que tienen la ropita, que tienen el viaje, etcétera, etcétera, que pueden tener un acceso al consumo, y todos aquellos segmentos que están totalmente, digamos, expulsados. Claro, exactamente. Y entonces, y que el Estado viene al rescate, no el Estado populista, todos los Estados vienen al rescate porque hay que darle de comer, hay que darle salud, hay que darle educación al conjunto de la sociedad, más o menos. Porque esas personas tienen derecho desde el mismo momento en que nacen. Claro, porque creo que no podemos volver al feudalismo o al esclavismo. Esto es, no lo hacen por bueno, lo hacen por eso. Entonces, y esa división sociológica creo que tiene connotaciones, digamos, connotaciones ideológicas y políticas. Entonces, para mí, humildemente, ¿no?, en la falta del campo nacional y popular en términos políticos se está manifestando por esta fractura. Por eso hablo del componente, digamos, del puzzle, del rompecabezas de 4 y del rompecabezas de 3 en términos de dólar. Esta semana también, y en el marco de las declaraciones de María Eugenia, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se manifestó sobre los cartoneros. Dijo que la única forma de que no existan más cartoneros es, y al estilo Mickey Vainilla, que desaparezca el cartón. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo. No, pero no me está así. Sí, después de esa represión polémica de la semana anterior contra los trabajadores Metrovías, volvió a despacharse en contra de los que menos tienen. Un modelo, un país que parece que los que menos tienen son totalmente marginados, no tenido en cuenta. Y otras situaciones es las distintas denuncias que los hospitales públicos en todo Buenos Aires están padeciendo la falta de insumos. En una economía dolarizada, la salud es la primera en resentirse. Un dato para tratar de ilustrar, digamos, rápidamente esto que planteaba antes sobre la fractura sociológica e ideológica del campo popular. En el mercado laboral argentino, lo que dicen la grieta, ¿a eso te estás refiriendo? Lo que pasa que, por eso, la grieta puede ser la lucha de clase histórica, puede ser la lucha entre estas dos alianzas, la lucha contra el imperialismo y el campo nacional, Lo que quiero decir es cómo está compuesto el sector del trabajo en la Argentina, porque esto me parece que es un dato que puede ilustrar en parte esa fractura que yo estoy hablando. El 7% de los trabajadores son desocupados en la Argentina. Desocupados, 1.700.000 argentinos y argentinas. Un 12% de los trabajadores cobran planes. Son 2.900.000 argentinos y argentinas. Eso suma 19%. 35% aparte pertenecen al trabajo informal, 8,5 millones de argentinos y argentinas. Y solo el 46% de trabajadores está formal o en blanco, 11.200.000. ¿Cuánto falta todavía, no? Esta es la cuestión. Entonces, es más, yo lo venía planteando inclusive en los últimos años del Proyecto Nacional y Popular, con ese neodesarrollismo del consumismo que no genera conciencia política y organización. Nosotros mismos chocamos la cabecita y volvimos, nos conducimos al proceso de la restricción externa, porque esto es... Creo que hemos perdido, o algunos han perdido, la noción básica. Esto es una lucha política. Y en la lucha política hay que tener conciencia, saber quién es uno, con quiénes está, cuáles son sus amigos, sus medios amigos, sus enemigos. Y eso va más allá de una movilización, eso va más allá de un paro general. Y eso va mucho más allá de los nombres propios de los dirigentes de este lugar, de aquel lugar, de aquel lugar. Creo que ahí el Villiquen me parece que ya se agotó. La marquesina.
Tenemos, o sea, no digo no analizar los personajes, ¿está claro? Pero creo que tenemos que ahondar en la organización, el comportamiento de actores colectivos, económicos, ideológicos y políticos, que no necesariamente son coincidentes. Totalmente. César, te agradecemos infinitamente que hayas compartido con nosotros este sábado y te esperamos como cada sábado ansiosos para poder seguir analizando la realidad del país. Muchísimas gracias a ustedes como siempre y al público que escucha, al oyente. Estuvimos en la columna especial de César el Topo Richardino a través de Cazadores de Utopías. Hasta las 12, Cazadores de Utopías.